Muy bien, vamos a ver el tema de distribución de probabilidad discreta. ¿Está bien? Pero como es la parte introductoria, vamos a ver algunos resúmenes. ¿De acuerdo? Dice ahí, en el texto de Estadística 1, los capítulos se dedicaron al estudio de la estadística descriptiva, lo que hemos hecho el anterior semestre. ¿Está bien? Datos en bruto organizados en una distribución de frecuencias. Hemos hecho tablas de distribución de frecuencias, hemos hecho los cálculos de las variables relativas y hemos hecho cálculos, ¿no? O sea, ya partimos, por ejemplo, nosotros ya tenemos el concepto de media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? ¿Qué es la mediana? ¿Está bien? Datos que son de las medidas de tendencia central, ya los hemos calculado, ya sabemos calcular, tenemos los conceptos. ¿Está bien? Después hemos pasado al tema de probabilidades. El tema cambia. Ahora el análisis sobre algo que posiblemente suceda. ¿Está bien? Esas son las probabilidades. Es muy posible que pueda ocurrir esto. ¿De acuerdo? Entonces, en base a ese concepto de un posible suceso, de un posible evento, acontecimiento, ¿no? De un posible de un posible momento que pueda pasar, entonces vamos a hacer la probabilidad. No se olviden que la probabilidad siempre numéricamente va de 0 a 1, no puede ser menos que 0, tampoco puede ser mayor que 1, ¿está bien? Porque estos valores tenemos que multiplicarlos por 100 y el total de todo elemento, diremos, ¿no? De toda fuerza, de toda probabilidad total, debe ser el 100%. Por eso no debe ser mayor a 1. ¿Está bien? Muy bien. En este capítulo vamos a estudiar las distribuciones de probabilidad. ¿Qué son las distribuciones de probabilidad? Dice, básicamente, es una lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Muy bien. Lista. También pónganse en la mente, esta es una lista de todos los resultados de un experimento. Todos los resultados. ¿Está bien? Si yo lanzo una moneda, por ejemplo, ¿cuántos resultados voy a tener? ¿Cuántos resultados puedo tener? Dos resultados. ¿De acuerdo? Dos resultados. Si yo lanzo un dado, ¿cuántos resultados posibles puedo tener al lanzar el dado? Son 6 resultados posibles que puedo tener. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si lanzo dos monedas? ¿Cuántos resultados puedo tener? Voy a tener 4 posibles resultados lanzando dos monedas. Entonces tengo que hacer esa lista de posibles resultados. Si lanzo tres monedas, ¿cuántos posibles resultados puedo tener? Si hago la lista, son 8 posibles resultados que puedo tener al lanzar 3 monedas. ¿Está bien? Entonces, la distribución de probabilidad es la lista de todos esos posibles resultados que un experimento tiene. ¿Está bien? ¿Cuáles son sus características? La probabilidad de un resultado en particular se encuentra entre 0 y 1 inclusive. ¿Está bien? Los resultados son eventos mutuamente, esta palabrita, mutuamente excluyentes, significa que un elemento de un conjunto no puede estar en otro elemento de otro conjunto. También no puede compartir dos conjuntos a la vez. Mutuamente excluyente significa totalmente independiente, ¿está bien? Totalmente exclusivo, ¿está bien? Por ejemplo, un universitario o es hombre o es mujer, ¿está bien? Un universitario o está en la facultad de FASEA o está en la facultad de teología o está en la facultad de ciencias de la salud, ¿de acuerdo? Pues no puede estar, bueno, ¿en qué facultad estás? No, yo estoy en teología y salud. No puede, ¿está bien? Para un estudio debe identificarse a cuál de los grupos corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esa es la característica, ¿no? Una de las características son mutuamente excluyentes. Y por último,
La lista es exhaustiva, por lo tanto, la suma de todas las probabilidades de los diversos eventos siempre va a ser igual a 1. Si el experimento, por ejemplo, si yo lanzo 3 monedas, ¿cuántos posibles resultados tengo? Voy a tener 8 posibles resultados. Esos 8 posibles resultados son probabilidades y la suma de los 8 me tiene que dar 1, ¿de acuerdo? Si yo lanzo 2 dados, ¿cuántos posibles resultados tengo? Voy a tener 36 posibles resultados. Y la suma de los 36 posibles resultados me tiene que dar 1. Por eso se dice, a la distribución de probabilidad, se dice que es una lista de resultados posibles de un experimento. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Siguiente página. Página 13. Vamos a colocar un ejemplo. Fíjense acá el cuadrito. Una compañía de seguros de automóviles arrojó la siguiente información relacionada con la edad de un conductor y el número de accidentes registrados durante el año pasado. ¿Está bien? Han habido conductores de 16, de 17, de 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Bueno, el estudio consideró hasta los 24, de 16 a 24. Los jóvenes de 16 tienen 6, bueno, se encontró que 6 de ellos tuvieron accidentes. Jóvenes de 17, también 6. Jóvenes de 18, 5 accidentes. Jóvenes de 19, 1. Jóvenes de 20, 1. Jóvenes de 21, 1. Jóvenes de 22, 3. Jóvenes de 23, ni un accidente, 0 accidentes. Jóvenes de 24, 2 accidentes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en total, esta compañía durante el año pasado registró entre estas edades 25 accidentes. Ahí está, fíjense. Son 25 accidentes los que se han registrado. ¿Está bien? Estos son los eventos. ¿Está bien? 16 a 24 son los eventos. El número de accidentes, ahí está, por edad. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Está bien? ¿Cómo calculo la probabilidad? Divido 6 entre 25 y la probabilidad de que un individuo de 16 años sufra un accidente es del 0,24. En porcentaje sería del 24%. La probabilidad de que un individuo de 22 años, ¿está bien? Divido 3 entre 25, porque son 3 los que tuvieron accidentes con esa edad. La probabilidad de que un individuo con 22 años se encuentre o puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, es de 0,12, que en porcentajes es del 12%, ¿de acuerdo? Este estudio de esta aseguradora mostró estos resultados, ¿está bien? Entonces, vamos. Primero, dice, es una lista, la distribución de probabilidades es una lista de todos los posibles eventos de un experimento, ¿está bien? Estamos tomando el experimento de 16 a 24 años. Hacemos la lista del número de accidentes y hacemos la lista de todas las posibles. La tercera columna son las probabilidades. ¿Está bien? ¿Qué probabilidad hay que un joven de 18 años sufra un accidente automovilístico? Es de 0,20. En otras palabras, del 20%. Y ahí está. Todas esas probabilidades debe sumar 1. ¿Está bien? Por eso el total tenemos 1. Muy bien. La cuarta columna está la probabilidad acumulada. ¿Está bien? Nosotros ya sabemos calcular. ¿Se acuerdan? Frecuencia acumulada. En inferencia no vamos a llamar como en la descriptiva, ¿no? Frecuencia acumulada. Vamos a denominar probabilidad acumulada. ¿Está bien? Tampoco le vamos a denominar proporción. En estadística 1, en la descriptiva, denominábamos proporción. ¿Está bien? ¿Cuál es la proporción? En el campo de la estadística inferencial vamos a denominar probabilidad directamente. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Está bien? Nosotros, como estudiantes de estadística, de esta carrera, de esta materia, mejor dicho,
nosotros entendemos, ¿está bien? El 0.24, el 0.04, el 0.12, entendemos que estos son valores decimales que multiplicados por 100 nos van a dar en porcentajes, ¿está bien? Porque multiplicamos por 100 por el 100%. Entonces, vamos a tener estos resultados en porcentaje. Nosotros, en nuestros ejercicios, trabajaremos con estos decimales. Para nuestro informe, para hacer la interpretación, utilizaremos porcentajes, ¿de acuerdo? Para hacer la interpretación. Muy bien. Ahí está la probabilidad acumulada. Y si ustedes se fijan al lado, ahí está el gráfico, la representación gráfica de la distribución de probabilidad. ¿Cómo se hace la representación gráfica? ¿Está bien? ¿Por qué en el eje en Y? ¿Por qué en Y el valor más alto es 0.24? ¿Por qué? Porque en mi columna de probabilidades, ¿está bien? En mi columna de probabilidad, la tercera columna, el valor más alto que encuentro es 0.24. Entonces, tiene que considerarse el valor máximo en el eje en Y, ¿de acuerdo? 0.24. Y en el eje en X, en la línea horizontal, están las variables, ¿está bien? ¿Cuál es la variable? Edad, 16, 17, 18. Y ahí está. Y esta es la gráfica de las probabilidades, de los posibles, ¿está bien? Es una gráfica de los posibles accidentes que pueden ocurrir entre estas edades, que dieron como resultado del estudio de un año anterior en esta aseguradora. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la representación gráfica de la distribución de probabilidad. Más adelante vamos a utilizar mucho el gráfico para el teorema del límite central. ¿Está bien? Muy bien. A ver, veamos cómo se interpreta la tabla. Ejemplo 1. Dice, a ver, alguien lea, por favor, el ejemplo 1 para que participemos todos. ¿Alguien lea ejemplo 1? Dice de construir la distribución de la probabilidad de la variable, luego no se le dice. La variable X. La variable discreta X. Donde X. Sí, donde X es igual a la edad de los individuos. Estudiantes. Muy bien, ahí nomás. ¿Cómo hago para hacer el estudio de la variable de la edad de los individuos? Sus valores son x1 igual a 6, x2 igual a 6, ¿está bien? ¿Por qué? Porque son 6, ¿está bien? Ahí están 6 para x3, ¿no? Basándonos en solo la variable denominada x, que es la edad. x3 sería 5 y así sucesivamente. Muy bien. El ejemplo 2, ¿alguien quiere leer, por favor? ¿Otra persona? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar aleatoriamente a un individuo que sea uno de los que tienen 18 años? Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad? Para 18, si yo, digamos, los tengo a los 25 jóvenes, ¿no? Sus nombres tengo y sus edades, pero mejor dicho, sus edades los tengo de los 25, tengo sus edades. ¿Cuál es la probabilidad de que seleccione a un individuo de la edad de 18 años? ¿Cuál es la probabilidad? La tercera columna, ¿cuál es la probabilidad? Para 18, 0,20, ¿no? Entonces, es del 20%. ¿De acuerdo? El ejemplo 2. ¿Qué pasa con el ejemplo 3? ¿Alguien lea, por favor, otra persona? ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente sea de 17 o 18 años de edad? Ya no trabajo con una sola edad. Ahora me pide que calcule entre los jóvenes de 17 y 18 años. Para esto, dice en el ejemplo 3, se utiliza la regla de adición de los eventos mutuamente excluyentes. ¿Está bien? Y para la adición
yo tengo que utilizar el conectivo O. ¿Se acuerda? Aquí está. Probabilidad de 17 o 18, ese conectivo, ese signo de U parecido a la U, ¿no? Es O. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? En probabilidad. Tengo que sumar la probabilidad de 17 y de 18. Esa suma, los de 17, la probabilidad es de 0,24 y los de 18 es de 0,22. Si sumo los dos, voy a tener un total de 0,44. La probabilidad de encontrar a un joven de 17 o de 18 años es de 44%. ¿Está bien? Ejemplo 4. ¿Alguien lea? ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente sea de 18 o de menos edad? 18 o menos edad. Para responder, voy a ir a la cuarta columna. ¿Está bien? La cuarta columna, ahí tengo el acumulado. ¿Está bien? De las probabilidades. Se ha sumado de manera diagonal. ¿Se acuerdan, no? Cuando sumábamos la proporción acumulada en la discreta, en estadística descriptiva, perdón, sumábamos en diagonal, ¿no? 0,24. La primera fila, los dos valores siempre son iguales, recuerden, 0,24 más 0,24, 0,48. La pregunta me pide responder cuál es la probabilidad de que sea uno de 18 o de menos edad. ¿Está bien? De 18 o de menos edad. Entonces, para responder, dice, se puede localizar directamente en la cuarta columna donde se encuentra, es de 0,68. ¿Está bien? De 18 años, fíjense, 18, perdón, no es la cuarta, es la tercera columna, es la tercera fila, de 18 o menos es del 0,68, la tercera fila, ¿de acuerdo? 0,68. ¿Por qué sé que es de 0,68? Porque ya hice el acumulado, ¿está bien? Ya hice la probabilidad acumulada. Entonces, directamente, como me pide de 18 o menos, ¿está bien? Entonces, es de 0,68. Muy bien. Número 5. ¿Alguien lea, por favor? El 5. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente sea de menos de 18 años de edad, puesto que el individuo seleccionado es menor a 18 años? Esto indica que es de 16 o 17 años de edad. Gracias. La respuesta a esta pregunta será la acumulada para 17. Es decir, fíjense ahí, por favor. Probabilidad de que X sea menor a 18, ¿está bien? Directamente. Si ustedes ven esta forma de probabilidad, menor a 18, tenemos que sacar el acumulado a un dato menos o a una edad menos en este caso, ¿está bien? Entonces sacamos el acumulado para 17. No incluye el 18 porque nos dice menor a 18, ¿está bien? Entonces, en el acumulado para 17 tenemos de 0,48, ¿de acuerdo? Es así como vamos a trabajar los ejercicios. El ejemplo 6, ¿alguien por favor? ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente sea de 20 o más años de edad? Muy bien, muchas gracias. Queremos saber para 20 o más, ¿está bien? Fíjense, la edad de 20 es de 0,04 y en el acumulado es de 0,76, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Nos pide sea de 20 o más años de edad. Fíjense, para encontrar las respuestas se utiliza el concepto de probabilidad complementaria, ¿está bien? Del complemento, la ley de complemento, ¿está bien? El conjunto de individuos que tiene
20 o más años de edad es el complemento, fíjense, es el complemento del conjunto de individuos que tiene menos de 20 años. Es decir, 19 o menos. ¿Está bien? Entonces, la suma de las probabilidades asociadas en este conjunto es igual a 1. Esta relación escrita en notación de probabilidades es lo siguiente. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 20 más la probabilidad de X menor o igual a 19 debe darnos 1. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que sea mayor a 20 va a ser de 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 19. Para X igual o menor a 19, la probabilidad es de 0,72. ¿Está bien? Si restamos de 1, que es el total, la probabilidad va a quedar en 0,28. ¿Está bien? Por la ley del complemento. ¿Está bien? Vamos a utilizar esta forma cuando nos hagan ese tipo de preguntas. Número 7, el último. ¿Alguien lea, por favor? Número 7. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo seleccionado aleatoriamente sea entre 19 y 21 años de edad inclusive? Pide para 19 y 21. ¿Está bien? O sea, ¿qué probabilidad hay de que este individuo esté entre 19 y 21 años? ¿Qué se hace? Para encontrar la respuesta, a ver, la probabilidad de que el evento X sea menor a 21, fíjense, sea menor a 21 es de 0,80 en el acumulado, fíjense en el acumulado, 0,80 en la cuarta columna. ¿Está bien? Es la probabilidad de que un individuo tenga de entre 16 y 21 años, inclusive para obtener la probabilidad entre 19 y 21 se resta de 0,80 del valor encontrado la probabilidad de 19 o menos. ¿Está bien? ¿Y cuánto es la probabilidad de 19 o menos? La probabilidad de 19 o menos es de 0,72. Fíjense acá. 19 o menos 0,72. Entonces, X va a estar, el valor que nos están pidiendo, la respuesta, vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense acá. Probabilidad de X mayor o igual a 19 y que sea menor o igual a 21 es igual a la probabilidad de X menor o igual a 21 menos la probabilidad de X menor o igual a 19. ¿Está bien? Entonces, restamos las dos probabilidades y vamos a encontrar el valor de 0,12. La probabilidad de que un individuo esté entre los 16 y 21 años, de encontrar un joven entre estas edades, es del 12%. ¿De acuerdo? Se resta el valor mayor del valor menor. ¿De acuerdo? Para que no nos salga un valor negativo. Muy bien. Continuamos. Estos son ejemplos para interpretar y entender la tabla de distribución de frecuencias. Que en este caso sería... Sí, espero que no se corte porque tengo problemas con la memoria. Muy bien, ¿qué es una variable aleatoria? Bien. Una variable aleatoria, en cualquier experimento aleatorio, los resultados se presentan al azar. ¿Está bien? Una variable aleatoria es la cantidad que resulta de un experimento que por el azar puede adoptar diferentes valores. ¿De acuerdo? Es el azar. Entonces, por ejemplo, ahí tienen ustedes, ahí tienen el ejemplo de 3 monedas, ¿no? Una letra, fíjense, una letra puede ser para cara, ¿está bien? Por ejemplo, pide posibles resultados de 3 lanzamientos de una moneda.
¿Está bien? Asumimos una letra, en este caso H sería para cara, ¿no? En los 3 lanzamientos, puede que en las 3 monedas, el primer evento, ¿no? Salga todos cruz, ¿no? O escudo, ¿está bien? En el siguiente puede salirte escudo, escudo o cara, ¿no? O puede salirte escudo, cara, escudo. O cara, escudo, escudo. ¿Se dan cuenta? Por lo menos una cara. Estas serían las probabilidades, ¿de acuerdo? Lo que está en recuadro. Y así, y al final, o todas te salen cara o todas te salen escudo. ¿Está bien? Ahí está el ejemplo. Una variable aleatoria puede ser discreta, como también puede ser continua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una variable discreta? Una variable del tipo discreta es una variable aleatoria que adopta solo valores claramente separados. ¿Está bien? En otras palabras, claramente identificados. ¿Ya? Por lo general, nosotros asumimos, por lo general, números enteros. ¿Está bien? Para una variable. ¿Está bien? Números enteros. Pero también algunos estadistas dicen, pero también podemos incluir los números decimales. Por ejemplo, dice, en un evento, en un certamen de competiciones, en gimnasia, por ejemplo, gimnasia o en natación, en los clavados, cuando se califican estas demostraciones, a veces la calificación es de 6.2, puede ser de 7.7, ¿no? Porque se suman todas las calificaciones de los jueces y se divide, ¿no? Entre el total de los jueces, ¿no? Un juez puede dar 6, otro puede dar 7, otro puede dar 5, otro puede dar 10, ¿no? Entonces sumamos todas sus calificaciones de los 5 jueces, sacamos el promedio y esa es la calificación de su participación del deportista. Entonces dicen también algunos estadistas, en algunos casos también se podría incluir valores decimales, pero básicamente la distribución de variable aleatoria discreta considera valores enteros. ¿Está bien? En cambio, no. El otro tipo de distribuciones, la variable continua, sí considera, ahí tienen el ejemplo, sí considera valores que están, por decir, entre 1 y 2, ¿está bien? Todos los decimales o todas las cantidades, los decimales, si trabaja con decimales, las centésimas, si trabaja con centésimas, considera todo. Entonces, existe también ese tipo de distribución de variable continua. ¿Está bien? Muy bien, continuamos. Vamos a empezar, muy bien, a calcular la media, la varianza y la desviación estándar de una distribución de probabilidad discreta. Ustedes ya saben el concepto de la media. Ahí está la fórmula que vamos a utilizar, la media. ¿Por qué está mu? ¿Por qué no está x barra? ¿Por qué está mu? ¿Por qué no está x barra? ¿Alguien puede contestar? ¿Alguien puede dar razón? ¿Cuándo utilizamos x barra y cuándo utilizamos mu para la media aritmética o para el promedio? ¿Alguien? ¿Alguien, jóvenes? Nadie. El semestre pasado llevaron estadística 1, jóvenes. Les recuerdo, utilizamos x barra cuando trabajamos con muestras. ¿Está bien? Anótese ahí. Cuando trabajamos con muestras. Utilizamos mu cuando trabajamos con el total de la población. En este caso vamos a utilizar mu están en el depósito, en una bolsita, y entrando y encima en una bolsita blanquita, ahí están todas las... Hay unas garantías, esas garantías me las dejas nomás ahí.
Muy bien, entonces hacemos el uso de mu cuando trabajamos con la población. Y alguien me dirá, pero en este caso no estamos trabajando con la población. Sí, en la distribución de probabilidad vamos a trabajar con el total, ¿está bien? Con el total de posibles, probables, ¿está bien? Por eso vamos a utilizar mu, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar solo con una parte. Si trabajamos con una parte, utilizaríamos X barra, pero vamos a trabajar con el total. Como vieron ustedes la tablita ya, eran las edades de 16 a 24. Esas son todas las edades que consideró el estudio y las probabilidades sumaron 1, ¿está bien? 1. Por eso el total de las probabilidades debe dar siempre 1. Por eso trabajo con mu, porque estoy trabajando con el total, con todos los posibles, ¿está bien? Para la varianza lo mismo, ¿está bien? No estoy utilizando S elevado al cuadrado, diríamos así, ¿no? Sino voy a utilizar sigma. No utilizo S porque S es para la muestra, ¿está bien? Desviación estándar es una S para la muestra, pero para la población, cuando se trabaja con la población, se utiliza sigma, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son los pasos para el cálculo? Para estos cálculos son los siguientes. La media se resta de cada valor y la diferencia se eleva al cuadrado, ¿está bien? Cada diferencia al cuadrado se multiplica por su probabilidad, se suman los productos que resultan para obtener, vamos a obtener directamente la varianza. ¿Y cómo encuentro entonces? Si tengo ya la varianza, ¿cómo encuentro la desviación estándar? Simplemente hago raíz cuadrada a mi varianza y ahí ya tengo la desviación estándar. ¿Está bien? Muy bien, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Y con los ejercicios vamos a tener más luz. Página 16, la siguiente página. Por ejemplo, Juan Montero vende automóviles nuevos en Incruz. Por lo general, Juan vende la mayor cantidad de automóviles los viernes. Desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que espera vender en un viernes determinado. ¿Está bien? Cantidad de automóviles que no vendan ningún automóvil es de 0,10, o sea, el 10%. Ese es su mejor día, vamos a decir. ¿Está bien? La probabilidad de que venda uno en su mejor día es del 0,20. La probabilidad de que venda 2 es de 0,30. 3 también es 0,30. Pero también la probabilidad de que venda 4 movilidades en un día es del 0,10. O sea, son muy pocas, ¿no? Así como es muy poco que no venda ninguno, también es muy poco que venda 4. ¿Está bien? Pero por lo general, él vende entre 2 a 3 automóviles en un día bueno, en un viernes, que para él resulta bueno. ¿Está bien? Paso 2. Perdón, ¿dónde están las preguntas? Número 1, perdón, primero las preguntas para que entendamos. ¿De qué tipo de distribución se trata? Es una distribución del tipo discreta, porque los automóviles o vende 1, o vende 2, o vende 3, no vende 2,5 ni 3/4, no. Números discretos. ¿Okay? ¿Cuántos automóviles espera vender Juan un viernes normal? ¿Está bien? Entonces, conociendo estos posibles, cuando nos pregunta cuántos automóviles espera, tenemos que sacar el promedio, ¿está bien? La media aritmética. Y número 3, ¿cuál es la varianza de la distribución? Para sacar la media, ¿está bien? La media, tengo que multiplicar, en el paso 2, tengo que multiplicar X por la probabilidad de X, ¿de acuerdo? Hago esa multiplicación, ¿está bien? Y los resultados de ese producto sumo y ahí voy a tener la media. Ahí como ven en el ejemplo, ¿está bien? Eso para la media.
¿Y qué pasa? Como ya tengo la media aritmética o el promedio, como ya lo tengo, entonces voy a calcular la varianza. ¿Y qué hago para la varianza? Fíjense, x debo restarle la media al valor de x. 0 menos el promedio o menos mu es 2.10. ¿Está bien? 1 menos 2.10 me van a salir valores resultados. ¿Está bien? Perdón, valores negativos. Me van a salir, fíjense en la tercera columna, me van a salir valores negativos. ¿Y qué hago para anular los valores negativos? Sencillamente los elevo al cuadrado para que se hagan positivos, todos, no existan valores negativos. Y después debo multiplicar esos valores resultados por la probabilidad de x, por sus probabilidades, que serían 0.10, 0.20. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de entrar a los ejercicios, jóvenes? ¿Se entiende la parte teórica de nuestro tema? Muy bien. Rápidamente, entonces, pasamos a los ejercicios. Muy bien. Voy a salir de la presentación y nos vamos a los ejercicios. No les estoy controlando las copias porque les envío un poquito tarde, ¿de acuerdo? Pero la siguiente sí voy a controlar las copias, jóvenes. Muy bien, vamos con este ejercicio. Elis pizza. Ustedes han consumido pizzas, ¿no? Son muy agradables. Los internos cada viernes consumen sus deliciosas y exquisitas pizzas. ¿De acuerdo? No, dime, es que no. Con calma, ya puse ese rey micrófono. Con cuidado, tus guantes, tus lentes, barbijo. Abdías, está haciendo traer la costilita, ¿no? ¿No te ha dicho tu mamá? ¿De dónde recoge Gaby? Ya, te vas a acercar, papito, ahí.
Muy bien, entonces hacemos los cálculos, ¿de acuerdo? Dice, la pizza ofrece 3 tamaños de refrescos, ¿está bien? El chico, mediano y grande para acompañar su pizza. Los refrescos cuestan entre 8, 15 y 20 bolivianos. Si es grande, si es mediano o pequeño, ¿está bien? Dice, 30% de los pedidos corresponden al tamaño chico, ¿está bien? 30%. En probabilidades, vamos a anotar 0,3, ¿está bien? 30%. 50% al mediano, 0,50. Y 20% al grande, 0,20. Probabilidades. El total de las probabilidades siempre tiene que dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me pide, ¿se trata de una distribución de probabilidad discreta? Sí. ¿Por qué? Porque los valores, ¿está bien? De los precios, o es 20, o es 15, o es 8. No es 20,5, 20,3, no es 15,8, no. 20, 15, 8. Valores discretos. Entonces, sí, porque se utilizan valores discretos. Inciso B, calcule la suma promedio que se cobra por refresco de cola. ¿Cuál es el promedio? ¿Está bien? Entonces debo multiplicar el valor de X por su probabilidad. Entonces, 20 por 0,20. Directamente, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 4. ¿De acuerdo? Directamente voy a multiplicar. ¿Está bien? 15 por 0,5. 7,5. Y 8 por 0,30, estoy multiplicando X por su probabilidad, ¿está bien? X por su probabilidad, 8 por 0,3, 2,4. Sumamos 4 más 7,5 más 2,4, 13,9. ¿De acuerdo? 13,9. ¿Estamos de acuerdo? Siempre vamos a redondear, ¿está bien? El promedio. Como son números discretos, ¿cuánto sería el redondeo? 14. ¿Está bien? Entonces, voy a trabajar con la media poblacional de 14. ¿De acuerdo? Entonces, resto. ¿De acuerdo? X menos la media. 20 menos 14, X menos la media. 20 menos 14, 6. 15 menos 14, 1. No, 15 menos 14, 1, positivo. 8 menos 14, menos 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa diferencia ahora voy a elevar al cuadrado para anular algún valor negativo. Aquí sería 36, aquí sería 1 y aquí sería 36. ¿Está bien? Elevamos al cuadrado. Ahora sí, este resultado debo multiplicar por su probabilidad. ¿Está bien? 36 por 0,2. Lo haremos así. 36 por 0,2. ¿Cuánto es? 7,2. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. 1 por 0,5. 0,5. Y el último. 36 por 3. 0,3. ¿Cuánto es? 10,8. ¿De acuerdo?
Sumamos 7.2 más 0.5 más 10.8, 18.5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es este valor? ¿Qué es este valor? Va a ser mi varianza. ¿Está bien? Entonces voy respondiendo. ¿Es de tipo discreta? Inciso A. Sí. Calcule la suma promedio. ¿Cuánto es la media? ¿Cuánto es mu? 14. Oh, para hacerlo ordenado, ¿no? Mejor así, para que sepamos de qué se trata. Mu igual a 14. ¿De acuerdo? Inciso C. ¿Cuál es la varianza? La varianza es igual a 18,5. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la desviación? ¿Cómo calculo la desviación? ¿Cómo calculo la desviación? Raíz cuadrada de 18,5, 4.3. Por favor, la desviación siempre con un solo decimal. ¿De acuerdo? Ya van a ver por qué en los siguientes ejercicios. ¿Preguntas, jóvenes? Para la desviación hay que sacar raíz cuadrada a la varianza. ¿Está bien? Raíz cuadrada de 18.5 sería 4.3 y esa es nuestra desviación estándar. ¿De acuerdo? Muy bien. Un ejemplo más. ¿Cuál? ¿El 2 o el 3? Ya. El 2, ok. Muy bien. El gerente de personal de INDAC, Industrias del Acero de Cochabamba, estudia el número de accidentes laborales en un mes y elaboró la siguiente distribución de probabilidad. 0 que no ocurra en un mes ningún accidente es del 0,4 o el 40%. Que ocurra un accidente es del 0,2, dos accidentes del 0,2, de que ocurran 3 accidentes, 0,1. ¿Está bien? Entonces, para que ocurran 4 accidentes también es del 0,1. Fíjense que no ocurran accidentes es el valor más alto, ¿no? Entonces, en esa empresa es más probable que no ocurra ningún accidente en un mes de trabajo. Pero las de que ocurran algún accidente es muy bajo, muy baja la probabilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicamos, ¿no? 0 por 0,40, 0 por 0, sí, 0, ¿no? 1 por 0,20, 0,20. 2 por 0,20, 0,4, ¿no? Nadie me está ayudando, jóvenes. 3 por 0,10. 0.3. O 0,30, ¿no? Y 4 por 0.40. Bien, muchas gracias. Suma 1. ¿Cuánto suma? No, no, no. 1.3. Redondeando. ¿Cuánto sería mu? Redondeando el valor, ¿cuánto sería mu? Muy bien, la media es de 1. Perdón, acá debe sumar 1. Acá cualquier valor. ¿De acuerdo? Como en el anterior ejercicio. Aquí cualquier valor.
pero redondeamos, ¿está bien? Hemos redondeado a 1. Entonces, x menos mu, ¿está bien? 0 menos 1, 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. ¿De acuerdo? Siguiente columna. Para anular el valor negativo. Elevamos al cuadrado 1, 1. 0 al cuadrado sigue siendo 0. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado es 4. Y 3 al cuadrado es 9. ¿De acuerdo? Multiplicamos por la probabilidad de x. ¿Está bien? Por la probabilidad de x. 1 por 0. Ya lo hago directo, ¿no? 0 por 1. 1 por 2. 4 por 3. Y 9 por 4. 9 por 4. ¿Cuánto es el total? Muy bien. ¿Cuánto había sido la varianza? 7.07. Muy bien. Vamos respondiendo. Inciso A. No. Un ratito. Inciso A, la media. La media es igual a 1. ¿De acuerdo? La varianza. Varianza es igual a 50. La desviación, ¿cuánto será? 7.07, correcto. 7.07, ¿a cuánto puedes redondear con un decimal? Con un decimal, ¿a cuánto puedo redondear? 7.1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, jóvenes, creo que con esa explicación se puede trabajar. Escúcheme. ¿Qué pasa cuando tengo valores? En los ejercicios acá no hay, pero ¿qué pasa cuando tengo valores? Frecuencias. Saco su probabilidad, sería 8 entre 50, 10 entre 50, ¿de acuerdo? 22, y ahí tengo ya la probabilidad. Después multiplico la probabilidad por X y respondo a cada una de las preguntas. Muy bien. ¿Qué hora es? 10:37. Muy bien. ¿Tienen clases después? Sí, tenemos clase, ingeniero. Ya, bueno, los que alcancen entonces. El ejercicio 4 y 6. En una imagen me mandan, ¿está bien? Si lo tienen impreso, le toman una imagen al 4 y 6. Y si no, las tablas y las respuestas. Las tablas y las respuestas, con los números a los que corresponde. Si no han impreso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a quedar acá hasta concluir la clase, por favor. Me envían hasta las 10:45. Después de eso no me envíen, por favor, ¿ya? El ejercicio que les estoy enviando. No es para todos, ¿también? Eh, es para los que quieren algún punto extra en su examen parcial, ya cuando tengamos el examen parcial. A veces hay errores, hay fallas. 4 y 6 solamente, ¿está bien? Hasta las 10:45, por favor, porque tienen que prepararse para la otra clase que van a tener a las 11. Muy bien, jóvenes, que Dios les bendiga mucho. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿no? Mañana tenemos la clase y les estaré enviando esta tarde el resto del material para que lo tengan listo para mañana. Entramos a la distribución binomial. ¿Está bien? No se retiren, por favor. Voy a tomar la lista. Muy bien.
Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana, ¿de acuerdo? También dije, hasta mañana.